Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por permitirnos venir a este lugar, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Que sea tu mano poderosa. Toma el control total, Señor, de la predicación. Yo sé que me lleva, Señor, a ver, a estudiar y a ver cosas, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándome por donde yo debo de ir, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tomando control total, Señor, de los aires, Señor. Atamos y reprendemos todo aquello que quiera perturbarnos, Señor, para no escuchar tu palabra. Que seas tú, Señor, ayudándonos para poder tener el entendimiento, Señor, el conocimiento que necesitamos, Señor, para que nadie nos saque de donde tú nos has puesto, mi Señor, por favor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén. Amén. Estamos con el tema. Puede sentarse, mi hermano. El tema, mis hermanos, de ¿cuál fue el plan de Dios desde el principio? Déjeme decirle por qué Dios me llevó a hacer esto. Que hay gente que debiendo entender esto está confundida. Y es algo que me ha preocupado mucho como pastora. Por eso está este tema. ¿Me? Y estamos hablando, ¿cuál fue el plan de Dios desde el principio? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, pueden ver que desde Génesis hasta lo que es Apocalipsis, usted ve a Dios pensando en nosotros? Yo no lo puedo ver de otra forma. No lo puedo ver de otra forma. Y entre las cosas, hermano, que a mí me ha preocupado mucho es tanto que se está estudiando, que es que teología, porque la teología investiga, hermano, lo que es la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es, de ahí sale el nombre. Pero es tanta la confusión que están trayendo a la gente. Y le voy a decir por qué. Porque están tratando de aprender la letra, pero no hay espíritu. Ese es el problema. Y como ya están estudiados, preparados, tienen sus idealismos, tienen su humanismo, o sea, nosotros tenemos que entender la palabra a través de su Espíritu Santo. Si no, mi hermano, nos vamos a perder. Es el Espíritu Santo quien nos quiere llevar, hermano, a que nosotros entendamos. Dice que las escudriñemos la Escritura, porque a nosotros nos parece de que está la vida eterna. ¿Quiénes? A los que tenemos a Cristo, a los que tenemos su Espíritu Santo. Entonces no es leer. Dice, la letra mata, pero el espíritu. Hay gente que si quiere leer aquí, hermano, como está escrito, no va a entender, porque dice que está guardado para sus hijos. Amén. Y creo que todos los que estamos aquí estamos en ese acuerdo, y es necesario entenderlo. Entonces, si usted y yo nos ponemos a ver, mi hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la mayoría de esta gente dice que nosotros ya no estamos atados al Antiguo Testamento. Cuando yo me veo que si Dios no piensa en mí, Él no tiene ese plan glorioso de llegar hasta nosotros, hermano. No lo hubiera hecho hasta llegar a Jesucristo. La simiente que le daría el golpe a Satanás en la cabeza. Entonces, el punto, mis hermanos, el antiguo pacto, el nuevo pacto, que es lo que la gente habla, discute, alega, mi hermano, es que dicen que ya no estamos en el antiguo pacto, que era, ellos toman nada más lo que es la ley. Nada más lo que es la ley. Dice, ahora estamos en el nuevo pacto, pero al parecer, mis hermanos, no ayuda muchas veces la palabra para los que la leen literalmente. Pero esto se tiene que leer o escudriñar con discernimiento. Y aquí es donde está el problema de esta gente, mi hermano. Dice Hebreos 8 al 13, nos dice, porque algo otro no, mis hermanos. Dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí hay dos cosas muy importantes, casa de Israel y lo dice la casa de Judá, hermano. Muy importante para nosotros. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Los tomó de la mano. El cuidado de Dios era grandísimo.
Y dice, de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios está enseñando su carácter, hermano, y aquí como padres nosotros tenemos que entender muchas cosas. Yo o mi esposo y yo, mi hermano, en estas cosas nosotros aprendimos de lo que la Biblia dice, no de lo que nosotnos creemos. Nos dice, después de aquellos días, dice el Señor, aquí está lo grande. Y esto vamos a leerlo con entendimiento. El pueblo de Israel estaba sujeto a obedecer la ley, obligado a obedecer la ley. Pero lo que cambia en el Nuevo Testamento es esto. Amén. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, voy a detenerme, mi hermano, en algo aquí. Me gusta mucho mirar a un hermano que sale en las calles, lo llamó el Señor pastorado y miró todo el desastre que la iglesia y dijo, no, yo prefiero ir a buscar la gente perdida. Y me gusta mucho verlo porque él dice, se encuentra la gente y le dice, ¿tú eres bueno? Sí, yo soy bueno, yo siempre hago, yo no le hago mal a nadie, yo, ok. Dice, vamos a ver, ¿qué tan bueno eres? Y le dice, ¿amas a Dios con todo tu corazón? ¿Con todas tus fuerzas? Bueno, cuando tengo tiempo, ¿verdad? Yo voy a la iglesia. Porque mucha gente aquí conoce a Dios. Y luego le dice, ok, ¿robas? Y bueno, dice, es que yo creo que todos hacemos eso. Y luego le dice, ¿adulteras o fornicas? ¿Estás casado? Dice, no, adultera, no puedes adulterar, fornicas, y lo dice. Bueno, toda la gente bien, tenemos que vivir así a ver si lo hacemos. Y luego después nos casamos. Y el hermano lleva a la gente, hermano, hasta el punto donde dice, ¿eres bueno? Le vuelve a preguntar. Y le dice, de acuerdo a tu idea, tu concepto, tú eres bueno. Pero, ¿por qué saben los mandamientos? Muchos de ellos no conocen a Dios. ¿Por qué? Esto es bien importante. Y esto tenemos que guardarlo, mi hermano. Porque esto es muy importante de lo que está hablando la palabra aquí. Dice, las escribiré sobre su corazón, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aunque la gente no venga a Dios, ahora tiene que, el área moral, hermano, que Dios como hizo al ser humano, tiene que haber algo en el ser humano. Tanto, hermano, que le voy a decir algo. ¿Se acuerda cuando yo prediqué hace muchos años de la línea amarilla? Que no teníamos que acercarnos, nosotros teníamos que alejarnos, no acercarnos. Una de las cosas que a mí me enseñó su Espíritu Santo en ese momento y a través de la Biblia, por revelación que él da, mi hermano, es que aunque la gente no sea hijo de Dios, óigame esto, nada más es creación de Dios. El diablo tiene una línea que no puede destruirlos. Cuando el diablo puede destruir a la gente, cuando la gente cruza la línea hacia los vicios, hacia lo que Dios manda que no debemos de hacer, ahí es cuando viene el diablo a poseerlos, a hacer cosas con ellos mientras no puede, porque hay una línea, porque Dios enseñó moral. Y es bien importante esto, mi hermano, ¿ok? Dice, fíjese lo tremendo aquí, dice el 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ok, nosotros deberíamos de ir a enseñarle a la gente que no conoce de Dios, pero ¿qué de los que dicen que son cristianos? Esto no está diciendo que aquí va a haber, como decía mi mamá, muchos sabiondos. Decía, ay, sí, ya te crees muy sabionda, porque estudiaba uno en la escuela. Aprendía uno alguna palabra que se decía mal en casa y uno les decía y como que se enojaban, ¿verdad? No podías corregir ni decir nada. No, porque Él mismo ha venido a ser templo de nosotros y está su Espíritu Santo. Entonces no deberíamos de estar, hermano, con dudas y todo cuando tenemos la palabra de Dios, si nos llenáramos de Él. Esa es la realidad, esa es la realidad. Nadie estaríamos, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, sabríamos.
Nadie nos confundiría, pero el problema es que somos cristianos y entramos en las culturas de hoy en día, cristianos sin leer la Biblia, sin orar y sin menos ayunar, ¿verdad? Pues óigame, ¿cómo va a sacrificar la carne? Ya ellos estaban allá en los mandamientos, pero nosotros no. Es lo que se discute y esto es una mentira total del enemigo, mis hermanos. Y no me quiero emocionar porque si no, no salgo de aquí, ¿verdad? El 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ay, tremendo el carácter de Dios, mi hermano, tremendo. Lleno, mi hermano, de justicia, pero lleno de amor, de misericordia, de paciencia, de bondad, de mansedumbre para la humanidad. El 13 dice, y aquí es donde tienen el pleito, la discusión, mi hermano, la discusión. Esta gente dice, al decir, nuevo pacto ha dejado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para ellos ya no existe los mandamientos, ya no tenemos que estar bajo la sujeción de ellos. Ya no tenemos, mi hermano, que hacer muchas de estas cosas cuando es una mentira total. Y vamos a llegar hasta allá, mi hermano, porque cuando nosotros hablamos de Cristo, que fue la simiente que vino a golpear la simiente de Judá, mi hermano, que vino a golpearle la cabeza a Satanás, ahí se cumplió todo lo que estaba escrito desde este entonces. Y gracias a eso tuvimos entrada también los gentiles. Bendito sea Dios que somos nosotros, amén. Entonces, mis hermanos, la semana pasada hablábamos y las voy a... el que sigue, mija, por favor, que no me... Hablábamos de las dispensaciones. Y hablamos, mi hermano, que el dispensacionalismo lo que hace es separar cómo trató Dios con cada una de las, podríamos decir, de las generaciones, hermano. Y yo quiero entrar con esto entendiendo que dice, no, es que no todo es para nosotros, es para los judíos. Sí, vamos a decir, hay cosas que el Señor le dio a los judíos, pero ¿dónde las cosas que le dio Dios a los judíos han sido bendición para nosotros los gentiles? No lo podemos dejar, dice, no, esto no se toma así literal. Si yo no lo tomo literal, entonces ¿dónde quedó Jesucristo, mi Salvador, para mí, hermano, para usted? Y estas son las cosas que tenemos que entender. Ahí están todas las dispensaciones. Y le dije que hay gente que dice que hay 3, otros 29, otros... Pero dentro de lo que puede haber versículos para basar estas dispensaciones, estas son las que entran, hermano, en los versículos bíblicos. Y si no hay versículo o nada más hay uno para nosotros hacer una doctrina, no existe eso. Tiene que haber confirmación de lo que nosotros decimos que la Biblia lo dice. Amén. Entonces, están todas estas dispensaciones y vamos a seguir, mis hermanos, para hablar de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Esta enseñanza no está hecha para discutir, simplemente representa una defensa frente al avance acelerado de la equivocada enseñanza que alega que el cristiano ya no está sujeto a la ley, ya no debe obedecer mandamientos, porque eso es lo que dicen otros, que ya esto no es de carácter obligatorio para los creyentes, que ahora Cristo nos ha hecho libres y somos libres. Pero déjeme decirle, las personas que conmigo han tratado lo que me han tratado de decir. Prácticamente lo que estas personas tratan de alegar es, ya no estamos obligados a obedecer mandamientos de Dios. Y se me ha dicho claro, ya no hablan de la ley. En el tiempo de la gracia, dice, Cristo nos ha hecho libres y podemos hacer lo que queramos. Él no nos condena. Yo voy a traer versículos de cuando Cristo aquí anduvo y luego vamos a ver. Los que conocen la Biblia, hermano, los que han leído la Biblia saben que estos son puras mentiras del mismo enemigo. Nos condena. Dice, nada más fíjese con esto, ay del que pisoteare la sangre de Cristo. Dice que va a haber menos castigo para Sodoma y Gomorra que para nosotros. Nada más para que usted se dé una idea. ¿Por qué nosotros peleamos esto? Entonces, mi hermano, con esto que se discute, ¿deberíamos los cristianos todavía de obedecer mandamientos de parte de Dios?
¿Será cierto que debemos de cuidar de lo que hacemos en el tiempo de la gracia? ¿O debemos vivir de acuerdo a lo que nuestro corazón nos dicte o nos guíe? Hoy en día la gente dice, ser cristiana, mi hermano, no hablo de los demás, está muy confundida por tanta predicación, por tanta enseñanza en esas plataformas, mi hermano, que se utilizan en las redes sociales. No, simple y sencillamente, mi hermano, le voy a decir cuál es el problema. Fíjese lo que Cristo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando la gente, mi hermano, de hoy en día no le gusta mucho someterse a los mandamientos, a los preceptos, a los decretos que tiene Dios, mi hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Todavía se tienen por ídolos. O sea, todavía les gusta hacer lo que a su carne le gusta. Entonces, mi hermano, la Biblia nos dice que el egoísmo es la avaricia, que es idolatría, que eso es vivir para agradarnos a nosotros mismos. Y la Biblia nos manda a alejarnos de esto y acercarnos más a Cristo, a llenarnos más de su Espíritu, para que nos llene de amor, de bondad, de mansedumbre, para que podamos nosotros actuar como Él quiere que nosotros actuemos. Entonces, mi hermano, esta enseñanza no está para discutir, simplemente no. Lo que estoy tratando de hacer es una defensa, hermano. Ella se defiende sola, pero como pastora o el liderazgo tenemos responsabilidad. Si se acuerda, mi hermano, el grito que nos dio el pastor: no dejen que cambie la doctrina en este lugar. ¿Verdad que lo gritó? Sí. ¿Por qué sería? Porque él amaba lo que Dios le había enseñado. Amén. Aleluya. Estas son discusiones, son alegaciones que se dan, mi hermano, y te voy a decir, el mismo diablo utilizando a esta gente para que se pierda. Y te estoy diciendo, es gente que está trabajando para el mismo diablo, para que nadie sea salvo. Y si tú te descuidas, mi hermano, si yo me descuido, ahí estamos nosotros, hermano. Ahí hay mandamientos de parte de Dios, claro que sí. Mira, mi hermano, investigando, y váyase a investigar. Si no me equivoco, de lo que yo miré, en el Antiguo Testamento hay 635 mandamientos en el Torah. 5 libros. En el Nuevo Testamento, con lo que Cristo habló y los apóstoles hablaron, hay 1050. Déjeme darle, ahora que hay hasta más información, ¿verdad? Ahora la gente se ve más torpe y eso es lo raro. Pero hay que sacar lo que uno lee, a ver si es cierto lo que están escribiendo, lo que están diciendo o lo que se está predicando. Si no pasa por este filtro que es la Biblia, no lo acepte. Se agarra el bote de basura y usted echa para allá. No lo que no le gusta, no. Lo que no dice la Biblia. Amén. Como estas torpezas que se están, mi hermano, haciendo. Entonces, estamos en el tiempo de la gracia. Cristo nos ha hecho libres, pero para obedecerle, porque Él mismo vino a tomar lugar, mi hermano, dentro de nuestras vidas, para Él estarnos guiando, dirigiendo, y por lo tanto, lo único que usted y yo tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Que no se aparte el espíritu por el pecado que nosotros practicamos, porque eso sí sería desastroso. Es cuando la gente sigue llegando a la iglesia, pero no es hija de Dios ya, porque sigue en el pecado y no quiere apartarse del pecado. Entonces, yo personalmente creo firmemente que debido a esas doctrinas, mi hermano, equivocadas como esas, la iglesia de Cristo está perdiendo su poder necesario para poder impulsar la obra de Dios hacia la santidad. Porque te dicen, no estás obligado, entonces la gente vive como quiere. Y qué triste, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, el Señor le dijo, sé santo porque yo soy santo. Y Pedro es uno de ellos que dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. No ha cambiado nada de esto, mi hermano, pero es un reto muy grande el que tenemos. Grandísimo reto, porque
Ahora tú estás como Moisés y Aarón, mi hermano, salí del pueblo de entre ellos y ellos dicen, no, aquí también hay milagros, no, aquí hay profetas, no, aquí hay... Pero van a llegar como Balaam, mi hermano. Balaam en la Biblia se considera como un profeta de Dios, ¿verdad? Así lo llama. Pero no dice que fue utilizado para dar los consejos que Dios le decía al pueblo de lo que no hiciera, para que fuera destruido. Como no les podía profetizar y no podía ganar ganancia, entonces se fue por debajo del agua, como dicen muchos, y empezó a ganar ganancias, mi hermano. Y así hay muchos ahorita. Venden el alma al diablo y lo andan predicando en las iglesias. Que el Señor los reprenda y tenga misericordia de ellos. Gracias, Jesús. Yo he encontrado varios versículos, mi hermano, bíblicos que indican que la obediencia y la sujeción a Dios en estos tiempos es de carácter obligatorio y necesario, porque de otra manera nosotros, mi hermano, que vivimos en el tiempo de la gracia, si no guardamos estos requisitos, no vamos a poder llegar al lugar donde Cristo dijo, les conviene, le dice a los discípulos que me vaya porque voy a preparar moradas allá arriba para ustedes. También son para nosotros, mi hermano, también son para nosotros. Entonces, el Señor, mi hermano, si ha dicho eso, no estamos en donde debemos. Mira, hermano, le voy a decir que es lo lindo. Obligatorio esto ya no se convierte. ¿Sabe por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque esto es lo grande, la diferencia de la ley. No es la obligación, ahora lo ha puesto en el corazón, ahora es nuestro deseo y nuestro amor hacia Él que nos lleva a hacer estas cosas. Y si fallamos, ese deseo que Él ha puesto en nosotros, al cambiarnos, al hacernos nueva criatura, al darnos una nueva identidad, es que hay un amor para hacer las cosas de Dios. Por eso no es la obligación, lo hacemos por amor. Es la diferencia de esto. Amén. Entonces, mi hermano, algo que no podemos perder de vista es esto. Dios siempre planeó lo que quería hacer con la humanidad desde el principio. Sí, hermano, Él tenía un plan. Adán y Eva fallaron y los demás, pero Él tenía un plan para llegar hasta nosotros, dicen las personas. Porque si Dios sabía que el hombre iba a fallar, porque lo creó, porque Él es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios que planea bendición, planea futuro para el ser humano, pero el ser humano hace sus decisiones y esto es lo triste. Pero qué bendecidos somos los que estamos aquí para oír, mi hermano, todo esto. Para los cristianos, el pacto antiguo dado a Moisés, mi hermano, es quizá el pacto más conocido, porque usted lo ve, no, ya no estamos, yo es donde más lo he oído, en el tiempo de la ley, ahora de la gracia. Puede ser que sea el más conocido, pero sabe, mi hermano, que esto se hace porque se menciona muchas veces en la Escritura y en el Nuevo Testamento, usted lo puede ver. Pero este pacto, mi hermano, desempeñará un papel importante en la comprensión de la Biblia, y es algo que tenemos que entender, especialmente con lo que se refiere, mis hermanos, a los acontecimientos importantes de lo que es la vida de Jesús. En Cristo, mi hermano, se cumplió todo lo de la ley. Y Cristo dijo, no vine para abrogar, ¿verdad? O sea, no vine para desobedecer, no vine para destruir, vine para cumplirla. O sea, en Él se cumplió, entonces nosotros, todo lo que hacemos, mi hermano, es dirigido, gracias a Dios, por Jesucristo, que nos ha hecho las cosas fáciles, bendito sea Dios, y ahora se hace por amor, no por obligación. Amén. A través de esta enseñanza veremos el punto de vista de que la importancia del pacto mosaico, el pacto antiguo, está directamente relacionado con sus funciones como continuación de la verdad que Dios había dado previamente en el Génesis como parte del pacto con Abraham y otras promesas que Jehová Dios hizo. ¿Por qué puse Jehová? Porque era como se le llamaban en aquel tiempo, hermano. Nosotros no podríamos entender, hermano, todo esto si no se habla de las dispensaciones. Ok, la vez pasada quise pasarlo a que usted supiera, ya fuera familiarizándose, pero ahorita podemos nosotros mirar, mi hermano, vamos a ver, no todas, vamos a ver unas de ellas que forman parte importante. Si hablamos de la dispensación de la inocencia que fue en el Edén, Adán y Eva, en esta dispensación, los mandatos, porque es el pleito, ¿verdad?, de los mandatos de Dios. No estaban en el tiempo de la ley, pero Dios les dio cosas que tenían que hacer y las cosas que no debían de hacer, ¿verdad?
Son mandatos. Amén. Entonces, en esta dispensación, hermano, eran que poblaran la tierra con los hijos. Mandamiento. El 2, sojuzgar la tierra. Ellos podían juzgar, hermano, podían cuidar, podían hacer todo esto. Dios le dio el poder. Tenían el dominio sobre los animales. Adán, hermano, se le podía haber aparecido el león y no pasa nada. Que se nos aparezca un león y patitas, ¿para cuándo son? ¿Verdad? Bueno, para los que corren, porque otros el miedo los paraliza. Y el león va a decir: Señor, gracias por estos alimentos que me has dado. Fíjese qué bendición, hermano. El miedo no estaba sobre ellos, el miedo estaba sobre los animales. 4, tenían que cuidar del jardín y trabajarlo, ¿verdad? Ya estaba todo ahí, nada más tenía Adán que trabajarlo. Pero aquí, entre los mandamientos que el Señor le pone a esta dispensación, mi hermano, le está diciendo que no coman del fruto del árbol que Él ha puesto allí, del bien y del mal, del conocimiento. ¿Qué es lo que a usted, mi hermano, al pensar usted en esto, le gusta? ¿Qué usted puede pensar con esto? A mí me ha enseñado a conocer a Dios como Padre, y me ha enseñado, mi hermano, cómo ha sido su carácter, que es en esencia, mi hermano, todo lo que Él es. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Aunque Dios ame tanto la humanidad, pero la justicia de Dios lo lleva a ser justo. No puede no hacer justicia si se llama Dios justo. Entienda esto, mi hermano, esto es bien tremendo lo que Dios hace. Entonces, ¿qué hace Dios? Les advierte del castigo de la muerte física y espiritual, mi hermano, si le desobedecen. O sea, yo a veces no entiendo por qué la gente discute estas cosas, porque a Dios le ha encantado, hermano, y Él nos ha enseñado cómo Él es. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seamos como Él, que nos parezcamos a Él. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando un padre tiene hijos y ni uno se parece a él, a veces le da una tristeza. Y estoy hablando en las acciones, no el parecido ni nada. El good look, ¿verdad? Dicen mucho, good looking. No, las acciones. Y salieron unos, él bien trabajador, él ayudando, él haciendo los hijos allá, que si se levantan a las 2 de la tarde ya fue bendición, ¿verdad? Hay padres bien decepcionados con esto. Hay decepción. Entonces Dios ese es el sentir que tiene de padre, hermano. Dios en esta dispensación, lo que nosotros tenemos que ver claramente, mi hermano, es que Dios desde el principio mostró con claridad su carácter, su gran amor por la humanidad, la que Él había creado. Nadie más, hermano, Él no se adueñó de algo que no era de Él. Le dio la oportunidad a Adán de decidir obedecerlo voluntariamente sin Dios obligarlo a hacerlo. Quiere decir que Dios dio libre albedrío, hermano. Le dio la decisión de escoger, aunque lo había puesto en un lugar, hermano, donde no había malicia, no había maldad. Él deseaba que el hombre lo amara por lo que Él era, que anhelara parecerse a Él, que anhelara ser como Él. Y aquí, mi hermano, es donde yo me detengo, porque Dios mismo me ha permitido mirar esto. Cuando peca Eva, oye a la serpiente y no pasa nada. Y luego cuando Eva come, no pasa nada. Y aquí será cierto, no pasó nada. Pero cuando el hombre desobedece, se vieron desnudos. Qué importante el lugar del hombre. Ojalá y lo entiendan, hermanos. Ojalá y lo entiendan, porque el día que usted entienda lo que Dios quiere, el diablo no va a estar volviendo a jugar con su familia como ha estado haciéndolo. Y eso es bien importante, el entenderlo. Pobres mujeres, porque aunque nosotros, hermanos, dice una vez una persona que estudia, hermano, y no son cristianos, que estudia con lo de la familia, y no son cristianos, pero sí usan la Biblia. Y le digo que hay psicólogos que mandan a sus hijos a la iglesia, aunque ellos no sean cristianos, porque han visto cómo el cerebro se arregla, simple y sencillamente. Qué curioso. Cómo hay cambios en una persona que viene a Cristo y mandan a sus hijos a las iglesias. Esto está, hermano, comprobado de lo que ellos dicen.
Cuando usted pone a pensar todo esto, mi hermano, lo que Dios quiere con nosotros, Dios ha sido un Dios muy bueno, hermoso, maravilloso, del cual tenemos mucho nosotros que aprender. Y esta es una de las cosas que Dios les hace, mis hermanos, advertirles. Para lo que les estaba diciendo era algo claro. Dios, mi hermano, es firme. Aleluya. Dios habla claro. A veces le hacemos al hijo. Y si no hace nada, nos endiablamos, no nos enojamos, ¿verdad? Porque se ve hasta el diablo en nuestras acciones. No hablamos claro y queremos que nos entiendan. Dios siempre ha hablado claro qué quiere y qué va a hacer si no le obedecemos. Entonces, como padres hay que hablar claro y luego las consecuencias como deben de ser. Dios nunca ha cambiado, hermano, de forma de ser. Su carácter es firme. Así debemos de ser nosotros. Es parte de lo que Él quiere con nosotros también. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos 5 aspectos importantes de las consecuencias por la desobediencia que Dios dio a esta dispensación. Entendemos que Dios estaba tratando con Adán y con Eva, mi hermano. Lo entendemos. Pero aquí hay algo también para nosotros. La maldición, mi hermano, que da sobre la serpiente, te arrastrarás. Dicen que la serpiente, y vean, hermano, ese se para, pero no puede caminar así. No la ve ni con zapatillas, ¿verdad? Tiene que arrastrarse. Y luego habría un cambio en la feminidad y la maternidad, que eso hasta ahorita está que si Adán viera estaría asustadísimo, créeme. Otra, una maldición sobre la naturaleza. Pone naturaleza, hermano. Después de que estaba bien contenta de ser creada, en cuanto hicieron al hombre, dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Que oyó un grito por allá. Y luego aquí ya hubo una imposición de trabajo, no porque no había que trabajar, no, sobre la humanidad para poder comer. Dios le había puesto que comer, nada, tenía que él trabajar, levantar, pero era todo. Ahora tenía que, mi hermano, trabajar para producir comida. Pero aquí está lo lindo, hermano, que a nosotros entendemos que eso lo trató Dios con Adán y con Eva, con la primer gente que hizo, ¿verdad? Pero esto, la promesa de Cristo, como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza, Satanás. Esto a nosotros nos beneficia, hermano. Nosotros no podemos decir, como muchos de ellos, que el Antiguo Testamento ya no deberíamos ni de usarlo. Es lo que alegan, que ya no deberíamos de estar viviendo de allá, porque eso fue para los de Israel y eso es para esto, hermano. Entonces, ¿dónde nosotros quedaríamos? ¿Dónde nosotros quedaríamos con todo esto? Los que leen la Biblia, sé que hasta ahorita me entienden, sé que tengo que ir con más claridad cada vez, pero hermano, si leemos la Biblia entendemos qué enseñanza nosotros podemos aprender de la dispensación de la inocencia, mi hermano. Que el carácter de Dios es firme, pero está lleno de amor, de misericordia, de compasión, de justicia. Entonces la justicia llevó a Dios, mi hermano, a ejecutar la sentencia que le había dicho a Adán y a Eva que iba a hacer si comían del fruto desobedeciéndolo, ¿verdad? Pero, aunque la justicia de Dios lo llevó a hacer, mi hermano, lo llevó a ser justo, mi hermano, y hacer lo que había dicho, dar las consecuencias, nosotros vemos que Dios continúa mostrando su amor para con ellos, mi hermano, porque esa es la esencia de Dios. Tiene que hacer la justicia, que es cuando se dan las consecuencias de una desobediencia. Pero hermano, les da, aunque no lo merecieran, les da la promesa de que de él vendría una simiente, mi hermano, que vendría a golpear a la serpiente en la cabeza. Y Jesucristo, mi hermano, es la simiente que vino a herir, mi hermano, a la serpiente antigua en la cabeza. Aunque parecía que había vencido el enemigo, mi hermano, no. Mi hermano, cuando él va a la cruz, ese era el plan de Dios, que fuera la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para que nuestra alma fuera redimida. Hermano, dice que llega el momento que vaya a arrancar las llaves a Satanás. Eso nos habla la Biblia, las llaves de todo lo que Dios tiene control, donde él se había adueñado cuando Adán desobedeció. ¡Qué lindo! Dios no lo ha hecho así, no,
ha tomado tiempo, porque ese tiempo es amor demostrado hacia la humanidad. Esto era para nosotros, entonces también, ¿o no? Yo no me he quedado afuera, yo no soy judía, no pertenezco al pueblo de Israel, pero a mí me han injertado a través de Jesucristo ese árbol maravilloso. A usted también, mi hermano. Entonces, mi hermano, viendo también la dispensación del gobierno humano, usted sabe, mi hermano, que de aquí empezó un problema a la vez, ¿verdad? Porque también el gobierno humano a veces nos trae dolores de cabeza muy grandes. Tremendos. Y ahí está la gente, no fue Dios, no fue el hombre, no fue Dios. Dios todavía tiene misericordia de nosotros, pero el hombre decide. La dispensación del gobierno humano, estamos hablando del diluvio, hablamos poquito para que usted ahorita me entendiera un poco más de lo que es desde el diluvio, hablando de Noé hasta Abraham. Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. Mira, hermano, un diluvio universal. Tiene que destruir toda la gente y nada más dejar a Noé el justo. La Biblia dice que Noé era el justo, no su esposa, no sus hijos, sus hijas, sus hijos y los demás que se agregaron. No, Noé. Qué tremendo es Dios, hermano. Y les promete, ya no va a maldecir la tierra nuevamente. Y ahí está la cita donde lo puede hallar. Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente otra vez como Adán y Eva, dar un reinicio, hermano. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal, ya se había perdido esto, ahora otra vez le da el Señor el control a Noé. Cuarta parte, se le permitiría comer carne. ¿Verdad? Que aquí se puso en esta dispensación, mi hermano. 5. Es establecida la ley de la pena capital en el tiempo de la ley. ¿Cuándo? En la dispensación del gobierno humano. Entre el diluvio a llegar a Abraham, hermano. Entonces establecida esa pena capital. La pena capital es, ¿qué es? Ojo por ojo. ¿O qué es? Es lo mismo. Sí, eso es. Aunque después es cuando se oye ese dicho. Aquí el que hiciera un daño así, así va a morir también. Amén. Entonces nunca habría otro diluvio universal. Y la señal, mi hermano, de esto sería el arco iris. Es muy importante destacar los detalles de esta dispensación también, mi hermano, en el tiempo de Noé. El carácter de Dios hasta ese momento es el mismo. Así como empezó, así sigue siendo. ¿Ok? Dios destruye a todo aquel que no le obedeció con el diluvio universal, salvando solo a una familia para reiniciar la raza humana. Aquí se le permite comer a la gente, hermano, la carne, pero no la sangre del animal. Eso está hasta nosotros, hermano. Porque la Biblia lo dice. Todavía hasta ahorita nos hace bien, hermano, no hacerlo. También es establecida la ley de la pena capital. Y usted lo va a hallar, hermano, Génesis, el capítulo 9, versículos 5 al 6. Es donde usted va a entender lo que Dios dice ahí. Dios da una promesa. Nunca habría otro diluvio universal. Y da la señal. Hermano, ¿ha habido un diluvio que destruya toda la tierra hasta nuestro tiempo? ¿Acaso no nos ha bendecido todo eso hasta este momento? Nos ha bendecido y no ha vuelto el Señor a destruir. Hasta nosotros nos alcanza esa promesa. Si usted ha oído que fue destruidas casas, animales, aún gente dentro de ellos, pero no ha habido un diluvio universal. No se ha terminado la humanidad, mi hermano, con un diluvio. ¿Y cuál es la señal, mi hermano? El arco iris, aunque ahora lo usan para lo que no debieran, mi hermano. En cuanto yo veo el arco iris, y a veces me ha tocado cuando voy rumbo hacia Wendell, mi hermano, está uno así y está otro así, como diciendo: Dios, lo que yo he dicho yo lo prometo. Y eso es maravilloso, porque hasta ahorita es algo maravilloso para nosotros, porque conocemos quién es Dios. ¿Quién es Dios, mi hermano? Y nos conviene saber quién es Dios para que podamos seguir confiando en Él. Entonces, vamos a la dispensación de la promesa, donde entra Abraham, mi hermano, hasta Moisés. De Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física. Estamos viendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Los iba a prosperar física, material y espiritualmente. Dios haría grande el nombre de Abraham.
lo hizo grande, hasta nosotros. Hasta nosotros podemos verlo como padre de la fe, porque si él no hubiera creído, nosotros no estaríamos aquí, mi hermano. Aunque la gente diga que no es así. Entonces, Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. Y aquí está lo lindo, mi hermano. Dice, en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Hermano, ¿cuántas familias hay aquí bendecidas? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por la promesa que le hizo a Abraham. Nosotros estamos aquí. Entonces, nosotros podríamos concordar con los que dicen que ya no deberíamos ni de tomar en cuenta el Antiguo Testamento, hermano. Yo no estoy de acuerdo, porque la Biblia desde el principio hasta el final está hecha para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, esta parte de la promesa de Abraham, mi hermano, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. Esto es maravilloso el entender, mi hermano, lo que hizo Cristo aún por amor a nosotros. Amor a nosotros. Él estaba pensando, aunque esta gente en su conocimiento que ahora tienen en su hacer a un lado el Espíritu, Dios estaba pensando en nosotros, porque Él había planeado llegar hasta el final de Apocalipsis. Y si porque Dios no destruye al diablo, tiene su día, momento, mis hermanos, esto se va a ver. Hermano, mira el poder de Dios. Dice que nada más un ángel viene, lo amarra y lo echa por 1000 años. O sea, nada más uno. Pero Él lo que está escrito, lo ha escrito con propósito, con plan, para que el hombre entienda y no se pierda, porque eso es lo lindo de Dios. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos, mis hermanos, al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Si esto no fuera así, como esa gente alega, entonces ¿dónde acomodamos esta parte de la promesa hecha a Abraham, mi hermano? No podría ser bendición para nosotros. Y esto es algo también que es un dato para mí importante, específicamente en la dispensación de este pacto que Dios hizo de promesa con Abraham. Es cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Son de importantes detalles también esto, mi hermano. Y esto también guárdelo, porque hay cosas que Dios quiere hablarnos y el Señor va a hacer como Él quiere hacerlo, porque nos ama. Entonces nosotros no podemos llegar, hermano, a donde debemos de llegar sin mirar los antecedentes del pacto mosaico. Antecedentes, lo que se hizo antes, y fue en el tiempo de Abraham. Por muy importante que sea el pacto mosaico, que tanto se menciona el tiempo de la ley y el tiempo de Moisés, el tiempo, porque es como lo dice, en el tiempo que el Señor trató en el Sinaí, como usted lo quiera poner, mi hermano. No podemos hablar, hermano, de Éxodo o hacer un estudio por sí mismo, porque Dios no empezó tratando con la ley en Éxodo. Dios vino tratando con el ser humano, pero en este momento de Moisés es cuando entra la ley. Si nosotros lo hiciéramos sin tomar en cuenta todo esto que hemos tomado, entonces dejaríamos partes muy importantes, hermano, fuera. No podríamos nosotros llegar a lo que Dios quería si no vemos todos los tratos que Dios hizo en cada una de las dispensaciones. Por la humanidad, mi hermano, porque Dios tenía plan, quería mostrar su carácter. Y lo que Él ha planeado, mi hermano, con la humanidad desde el principio es que nosotros nos parezcamos a Él. Ahora no es difícil, era obligado por la ley. Ahora nos es fácil porque Cristo cumplió la ley y luego vino a ponérnosla en nuestro corazón. Y por el amor que hemos conocido a Dios a través aún de todas estas dispensaciones, nos damos cuenta cuán grande el amor de Dios, cuán maravilloso es, pero Él mantiene firme su carácter. Él no cambia. Entonces, mi hermano, cuando nosotros hablamos de esto es la continuación de la verdad que Dios había propuesto, planeado desde el principio para llegar al tiempo de la ley. Después del pacto de Abraham, mi hermano, porque hay cosas muy importantes que tenemos que entender. Es necesario saber lo que Dios ha prometido previamente. Necesitamos saber, mi hermano,
¿A quién se lo prometió? Claro que no vamos a decir que a nosotros fue Abraham, pero por Abraham somos bendecidos. Luego podemos hacer las conexiones correctas. No podemos empezar en el tiempo de la ley como la gente discute, no. Vamos a ver qué hizo Dios desde antes para poder entender y conectar todo esto hasta Jesucristo. ¿Y cómo puede ser para nosotros de bendición? ¿Cómo puede ser para nosotros de bendición? Y mire, hermano, antes de entrar el pacto de la ley, miren lo que hace Dios. Génesis 15:12, en el capítulo 12 es cuando el Señor le hace la promesa, ¿verdad? Que le lleva inclusive mi hermano a decirle, sal y mira, cuenta toda hermano, esa arena, esa agua, lo que Dios muestra, ahí estábamos nosotros también, porque por adopción somos descendientes de Adán, gracias a Jesucristo. Y aquí es donde empieza el tiempo de Moisés, avisado. Dice Génesis del 15:12 al 14, nos dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. No le cambiaba el nombre ahí, ¿verdad? Y aquí, que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Tu descendencia, no la de Moisés, ¿ok? Y será esclava ahí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué estaba el Señor haciendo? Profetizándole a Abraham lo que haría con su pueblo, al cual él había escogido. Entonces no podemos mirar lo de Moisés cuando tenemos que saber desde dónde empezó Dios tratando con él, mi hermano. Reveló el Señor verdades muy proféticas que en lo que se iba a convertir Israel, mi hermano. Bendito sea Dios por Jesucristo. Entonces lo que hacen estos versículos, mi hermano, es que preparan el escenario para nosotros poder llegar al libro de Éxodo. Nos preparan en tres formas y nos dice que el pueblo judío iba a ser esclavizado, iba a ser oprimido por 400 años. El Señor habla de 400. Curiosamente, los datos que hay de ese tiempo, aun cuando hubo silencio del Señor al Nuevo Testamento, también decían 400, pero llega el momento donde dice 430 años. Los dos, son raras las consecuencias, por decir, ¿verdad, hermano? No, Dios tiene sus planes siempre. Entonces, Dios prometió que Él mismo juzgaría a esa nación, Él mismo, a la que los iba a esclavizar. No era parte de que los israelitas debían de hacer, eso lo iba a hacer Dios por ellos. ¿Acaso Dios no nos dice eso? Que no nos venguemos nosotros mismos, que Él dará el pago a quien nos haga la vida imposible. Y el Señor lo muestra con Saulo, hermano, ¿qué hace? Cuando él persigue, arrastra a los cristianos de las greñas y hacía cosa y media, y con cartas de los sacerdotes, mi hermano, porque eso dice la Biblia de las sinagogas. Y que cuando Cristo se presenta, el que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo: ¿por qué has maltratado a mis hijos? No. O sea, cuando alguien nos hace la guerra, cuando alguien nos hace, lo está haciendo a Dios. ¿Qué debemos nosotros de aprender? Que mientras estamos en esos procesos, tenemos que decirle a Dios: ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Porque tu palabra me dice que todas las cosas a los que te amamos nos ayudan para bien. ¿Qué debo de aprender en él? Así que en Génesis, el capítulo 15, mi hermano, Dios da una promesa a Abraham y queda obligado. Óigame bien, hermano, cuando Dios da promesa, queda obligado por su propia palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué Dios dice eso? Porque a veces le decimos al hijo: mi hijo, te prometo, mañana te llevo y te compro una nieve. Y luego viene el día y se le atravesó esto, aquello, y hizo a un lado la promesa que había hecho. Dios no es así. Y ni usted ni yo debemos de ser así. Usted hasta el último respiro que tenga tiene que cumplir lo que prometió. Si no, se hace falso. Así es Dios. Y es nuestro Padre. Entonces, queda obligado por su propia palabra, lo que le dijo.
Si no cumple Dios lo que ha prometido, entonces no es Dios. Entonces lo que vivimos es donde a veces estamos y sería Dios y sería, tristemente a veces el hombre le gusta agregar a lo que Dios quiere decir. Y es de lo que tenemos que cuidarnos, si no vamos a ser muy heridos como fuimos nosotros. Así que nada en el Éxodo sucede por la casualidad, es plan de Dios. Todo sucede tal como Dios lo dijo que lo haría y Dios actuó tal como Él dijo que actuaría. ¿No le emociona a usted saber, hermano, esto? Porque nosotros, por las cosas que se quedaron aquí escritas, hermano, muchos hemos recibido fe. Muchos hemos creído en ese Dios por lo que ha empezado a hacer en nosotros, como hizo con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, nosotros, mi hermano, lo que podemos ver aquí es que Dios estaba mostrando cómo Él era para que ellos y aún nosotros seamos como Él. Y en el Nuevo Testamento nos dice de Cristo que lleguemos a la estatura perfecta del hombre perfecto, y está hablando de Cristo. O sea, al parecernos a Cristo nos vamos a parecer al Padre. Y eso es algo que tiene que cumplirse en nosotros. Y no es que aquí lo vamos a lograr, se lo voy a decir, porque para nosotros ser como Él tenemos que ser transformados, que nos quiten esta carne de pecado para nosotros podernos parecer a Él. Y eso no lo vamos a poder hacer nosotros, Él lo hace en nosotros, amén. Entonces, mi hermano, voy a quedarme en esto, en esta parte, y le digo, quisiera, hermano, y quité, pero no, es demasiado, es demasiado, mi hermano, pero es necesario saber todas estas cosas. Dejé lo que era más importante. Nosotros vamos a ver, mi hermano, que en Éxodo, el capítulo 1, empezamos a mirar, hermano, cómo Dios trata, ¿verdad?, con Moisés. Llega la necesidad. Fíjate, hermano, qué tremendo. Esto es lo que a veces no entiendo. A veces el que ahora estudia, el que está preparado, quiere quitar el Antiguo Testamento porque ya no nos corresponde a nosotros. Cuando el diablo quiso matar a Moisés, para que Moisés sobreviviera, que era el que iba a formar la parte del tiempo de la ley, la mamá tuvo que confiar en Dios, porque a todos los niños que estaban naciendo de los judíos los estaban matando, mi hermano. Era la orden que se había dado, como las órdenes ejecutivas de ahora, ¿verdad, hermano? Dios tiene promesas y no se le olvide. La madre tiene que dejarlo en un canasto, prepararlo para que no se hundiera en el agua y aventar a Moisés en el agua. Imagínate, hermano, la madre tuvo que creer lo que Dios había dicho. Para que se cumpliera este tiempo. ¿Cuánto crees que el diablo ha estado peleando, mi hermano, para que seas destruido? Tú no puedes verlo, pero Él sí sabe. Él sí sabe lo que te ha puesto al frente, lo que te ha estado, para que no puedas mirar hacia la meta, que estés entretenido y que te pierdas la bendición. Y dice su palabra que nos cuidemos, que no vaya a ser como el pueblo de Israel, que habiendo podido entrar al día del reposo, no entraron por el pecado. A nosotros también nos alerta y nos dice que tengamos cuidado. Porque ya sabemos lo que Dios hizo. Aunque estemos en el tiempo de la gracia, sabemos lo que Dios hizo y sabemos lo que Dios va a hacer, porque Dios no tiene sombra de variación. Dios va a terminar siendo el Dios justo, el Dios todopoderoso, el Dios firme, el Dios, porque Él no cambia, mi hermano. Mire qué maravilloso es esto. Esclavizados por tantos años. Dice en Éxodo 2, 24 y 25. Cómo me encanta tener a mí un Dios así, mi hermano. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Se lo dio a Abraham. Siguió con el hijo Isaac. Siguió con el hijo Jacob. Fíjese lo que hace en la Biblia, hermano. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. La justicia de Dios lo llevó a dar las consecuencias, que fue la esclavitud por desobedientes. Pero Dios no se olvida de los pactos. Y yo aquí quiero pararme. Voy a seguir hablando de esto, pero aquí voy a parar. Estamos oyendo malas noticias que lo que Dios ha dicho. Y esto es peligroso.
Estamos más al pendiente de lo que se dice y lo que hicieron y lo que golpearon y el que mataron y al que lo que Dios ha dicho. Y Dios dijo que daba promesa al que se guardara en Él. Eso quiere decir al que busque llenarse de Él, al que ore delante de Él, al que se ponga ahí para que Dios haga lo que quiera. Dijo, yo tendré misericordia de Él. Porque si usted ya se dio cuenta, mi hermano, esto ya no nada más es para los emigrantes indocumentados. Ahora tenemos que andar listos para mostrar que somos ciudadanos. ¿No había dicho Dios eso? Dijo indocumentado, residente, hace 22 años, 23 por ahí. Y ciudadano. Y esta es la queja de Dios. Este versículo es perfecto. Después de 430 años, Dios escucha el gemido. Cuando alguien gimió, si no gime, no lo escucha. ¿Sabe? Asustan, las noticias asustan. Es cierto, somos humanos. Pero hermano, váyase a las promesas de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Nos conviene confiar en Dios? Claro, hermano. No por conveniencia, créame que no, porque ya lo conocemos. Y todavía nos falta conocerlo más. Mire lo grandioso que hace Dios en este tiempo, cuando ellos son esclavos. Hermano, qué tremendo que después que pasa este tiempo alguien empezó a gemir. ¿Por qué no clamaron antes? ¿Se pone a pensar esto? La generación rebelde que salió, hermano, y quedó en el desierto y lo siguió otra y siguió. Y mi hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie gimió? Porque en cuanto alguien hubiera gemido por la ayuda de Dios, pidiéndole misericordia, pidiendo que tenga misericordia, que tenga cuidado de nosotros, Dios lo hace porque hay planes con nosotros. Porque es algo que a mí me estremecía. Decía Dios, te veniste a Estados Unidos, venías cristiano y aquí te desconvertiste por el trabajo, por buscar el sueño americano. Esa era la queja de Dios, que Dios nos vea que regresamos a pesar del tiempo, los años que han pasado, que entendemos lo que Él habló, que entendemos que Él es el todo, que Él es el único que nos puede ayudar. Hermano, es tiempo de que nuestro clamor, nuestro gemido llegue al cielo, no que nuestra boca empiece a hablar y a decir tontera y media por el coraje, porque hermano, la injusticia debe de darnos coraje, porque así es Dios. Pero mejor, ¿por qué no arrodillarnos? ¿Por qué mejor no tirarnos en el suelo, Señor? Yo sé que estoy en tus manos y usted sabe que usted está seguro en sus manos. Gima por la gente que está, que entienda que necesitan de Dios. El otro día locamente empecé a pensar, hermano, y decía, Señor, orando, le decía al Señor, Señor, yo no sé a cuántos de nosotros nos podría tocar que migración nos llevara tan solo para ir a cuidar de los que están ahí desprotegidos. Orar por ellos si están enfermos, darles aliento. No sé qué puede pasar con nosotros. Ayúdanos a entender esto. La carga por lo que estoy sabiendo. Yo sé que Dios está cuidando de mí, de mis hijos. Yo sé que Dios ha cuidado ya de mi esposo. Se compadeció ya del dolor, del sufrimiento que él tenía. Y estoy bien agradecida con él, aunque me haga falta. Pero ¿por qué no podemos pensar? Porque a veces, hermano, nos hemos encerrado. Si estás en esa condición, si mira, la cabeza te va a explotar y de nada te va a servir todo esto. ¿Sabes? Necesitamos avivamiento en nuestra vida, hermano. Te voy a decir por qué. Porque como van las cosas, aún con lo de los hospitales y toda la junta, nos estemos muriendo y ni nos quieran aceptar en un hospital. Vas a tener que correr para allá y Él sabe hacer milagros todavía. Él sabe sanar, Él sabe compadecerse. Tenemos que gemir. Si nosotros sabemos que estamos bien, vamos a gemir por la gente
que necesita conocerlo. Vale la pena, créeme. Amén. Amén. Vale la pena. Señor. Póngase de pie, mi hermano. Gracias, Jesús. Es bien importante entender y conocer su carácter, pero es bien importante entender, hermano, que Dios es el mismo Dios que escuchó al pueblo como esclavo. En cuanto gimió, en cuanto clamó a Dios, se acordó que Él había hecho una promesa. Hay promesa para nosotros, como hijos de Dios, como emigrantes. De todas formas hay promesas para nosotros. Promesa de fidelidad, promesa, mi hermano, que nunca nos va a dejar. ¿Necesita usted la ayuda de Dios, mi hermano? El altar está abierto. Acuérdese que nosotros usamos el altar para venir a gemirle a Dios, para venir a ayudarle. Si alguien le dice que usted peca tanto y vaya al frente, no se preocupe, a mí tal me lo decían, mi hermano, usted venga y usted gímale a Dios, porque sin Él no la vamos a hacer. Amén. Vamos a orar.